Imagina que te despiertas una mañana y descubres que Internet ha dejado de funcionar. No puedes acceder a tus correos, ni a tus redes sociales, ni siquiera a tu cuenta bancaria. Suena a guión de peli postapocalíptica, pero hace unos meses estuvimos más cerca que nunca de vivir este escenario apocalíptico. Y lo más sorprendente de todo es que se debía a un pequeño programa de código abierto del que probablemente ni siquiera hayas oído hablar. Te lo cuento ahora mismo, pero antes recuerda que tenemos un boletín mensual estupendo que ya llega a miles de desarrolladores como tú. Una vez al mes, todo interesante. Suscríbete en campusmvp.es/boletín. Este programa del que te hablaba antes se llama XZ. Detrás de este nombre tan corto y que no dice mucho está una herramienta de compresión de datos que se usa en miles de millones de dispositivos en todo el mundo. Está en tu móvil, en tu televisor inteligente, en los servidores Linux que almacenan tus fotos en la nube, en todas partes. Se utiliza para todo. Y durante un tiempo, este año, estuvo a punto de convertirse en la puerta trasera más peligrosa de la historia de Internet. ¿Cómo es posible que un simple programa de compresión pudiera poner en jaque a toda la red? Bueno, pues la respuesta tiene que ver con la forma en la que se desarrolla el software hoy en día y con el modelo que revolucionó a nuestra industria ya hace décadas, el open source o código abierto. Porque, antes de entrar en detalles, piensa por un momento, ¿cuántas veces has usado hoy software de código abierto incluso sin darte cuenta? Es más, ¿cuánto software open source, por pequeño que sea, estás utilizando en el proyecto en el que estés trabajando ahora mismo, desarrollando? Pues probablemente estás usando muchísimo más del que imaginas. Y es que el open source está en todas partes, partiendo del propio sistema operativo que estás utilizando para trabajar, hasta el servidor en el que despliegas las aplicaciones que construyes, pasando por supuesto por las herramientas de programación en las que te basas. Esta omnipresencia del código abierto es una de las razones por las que la historia de XZ nos afecta a todos, porque nos muestra tanto el poder como la fragilidad de un sistema en el que confiamos ciegamente cada día. Un sistema que ha cambiado para siempre la forma en que creamos y usamos la tecnología. Ya verás cómo es muy interesante todo lo que te voy a contar. Vamos a ir atrás en el tiempo por un momento, hasta finales de los años 80. En aquella época, si querías desarrollar software, tenías básicamente dos opciones. O trabajabas para una gran empresa como Microsoft, donde tenías acceso a su enorme colección de código interno, o te buscabas la vida y lo hacías todo desde cero por tu cuenta. El código era, en aquel entonces, un secreto muy bien guardado, algo que se protegía como si fuese la fórmula de la Coca-Cola. Pero entonces algo empezó a cambiar. Muchos programadores en todo el mundo comenzaron a compartir su código en foros y tablones de anuncios online, muchas veces sin conocimiento de su empresa que seguramente de saberlo los hubiese despedido. No lo hacían por dinero, sino por algo mucho más básico, porque era divertido y porque creían que compartir el conocimiento era la mejor forma de mejorar. Uno de estos programadores era Bruce Perens, que seguramente no te suena, pero trabajaba en Pixar creando herramientas como las que más años más tarde servirían para hacer películas como la famosísima Toy Story. Bruce desarrolló un programa llamado Electric Fence, o sea, valla eléctrica, que ayudaba a detectar y depurar errores en el código. Algo que ahora damos por hecho, pero que en aquel momento era revolucionario. Y en lugar de guardárselo para sí mismo o para su empresa, Bruce decidió algo radical en aquel momento, que fue compartirlo con todo el mundo. Y aquí viene lo interesante. No solo otras personas de todo el mundo empezaron a usar Electric Fence, sino que además comenzaron a mejorarlo y a devolverle esas mejoras a Bruce. De repente, su pequeño proyecto se había convertido en algo mucho más grande y potente gracias a la colaboración de desconocidos random en Internet. Esta idea de colaboración abierta empezó a extenderse como la pólvora. Imagina que en lugar de que cada empresa tuviese que reinventar la rueda una y otra vez, todos compartieran sus ruedas y trabajaran juntos para mejorarlas. Eso es básicamente lo que propuso el movimiento del open source que nació en aquella época. Al principio, las grandes empresas se rieron. ¿Cómo iba a funcionar un modelo en el que regalas tu trabajo? Pero poco a poco la realidad les fue dando una lección. Empresas posteriores, como Google o Facebook, empezaron a construir sus imperios sobre cimientos de código abierto y se fueron comiendo a las empresas de toda la vida que se quedaban atrás. Y este nuevo estilo de empresas no solo construyeron su software pasándolo en el de otra gente gracias al open source, sino que también, y más importante, empezaron a liberar parte de su propio código, en algunos casos la mayoría de su código, porque se dieron cuenta de que era más valioso tener un ejército de programadores de todo el mundo mejorando su software que mantenerlo todo en secreto. Incluso Microsoft, que una vez consideró al open source como su mayor enemigo, acabó rindiéndose a la evidencia y ha abrazado este modelo ya hace años, aunque tardó mucho más que los demás, eso también es cierto. Hoy en día el open source es el motor que está detrás del desarrollo de casi todo el software y desde luego de Internet. Como decía antes, se utiliza en los servidores que alojan tus desarrollos web, en el ordenador que utilizas para ganarte la vida y, por supuesto, en todas las herramientas que usas para programar. Te guste más o menos, se ha convertido en la forma por defecto de crear software moderno. Pero este éxito ha traído consigo nuevos desafíos. Porque, ¿qué pasa cuando todo el mundo depende de un software que nadie se siente responsable de mantener? Esta es la pregunta que nos lleva de vuelta a la historia de XZ que te contaba al principio y a uno de los mayores peligros a los que se ha enfrentado Internet y en el mundo en general en los últimos años. Imagínate que en lugar de crear software eres jardinero, ¿vale?
y tienes que encargarte del mantenimiento de un jardín muy bonito y que lo visitan muchas personas cada día. Como el jardín te gusta mucho y te da subidón ver lo bonito que queda, lo mantienes en tu tiempo libre sin cobrar un céntimo. Y la gran mayoría de los que visitan las plantas ni siquiera sabe que existes y mucho menos cómo te llamas. Bueno, pues esto es lo que pasa en el mundo del software. Bienvenido al mundo de los mantenedores de proyectos open source. Estos héroes anónimos del software son los responsables de que muchas cosas sigan funcionando día tras día. Son los que se encargan de que esas ruedas de las que hablábamos antes y que evitan que tú las tengas que volver a reinventar, no solo no se oxiden, sino que sigan girando cada vez mejor. Pero ser un mantenedor de open source no es una cosa fácil. Es como ser ese jardinero en un jardín público. Todo el mundo disfruta de las flores, pero nadie se para a pensar en quién las riega, quién las pone bonitos, etc. Y lo que es peor, a veces la gente se empieza a quejar de que la hierba está un poco alta sin darse cuenta de que ese jardinero lleva meses trabajando gratis para ello. Y eso nos lleva al caso de Lasse Collin, el creador de XZ, ese programa del que te estaba hablando antes. Durante años, esta persona se encargó de mantener ese programa que, con el tiempo, se convirtió en crucial para el funcionamiento de Internet. Lo hacía en su tiempo libre, movido por la pasión y el compromiso con la comunidad, pero, como ocurre con muchos proyectos open source, llegó un momento en que la tarea se le iba de las manos. Y es que mantener software no solo es corregir un error de vez en cuando, es adaptarlo a nuevos sistemas operativos, a nuevos procesadores, como los ARM, a nuevas necesidades, a nuevas formas de usar la tecnología. Es como en el símil de nuestro jardinero, si además de regar las plantas tuviese que estar constantemente rediseñando el jardín para adaptarlo a los gustos de la gente o incluso al cambio climático. El problema es que, mientras que a todo el mundo le gusta visitar el jardín, a muy pocos les gusta la jardinería. Y de esos, muchos menos aún, se ofrecen voluntarios para ayudar a mantener. Pero si el jardinero voluntario decide dejar de hacerlo, al cabo de un tiempo aquello es un desastre. Esta situación crea un desequilibrio peligroso. Por un lado, tenemos empresas multimillonarias y servicios críticos que dependen de esos proyectos open source, y por otro, tenemos a mantenedores sobrecargados de trabajo, a menudo trabajando solos y sin recompensa económica y ni siquiera un reconocimiento por su trabajo. La pregunta que debemos hacernos ¿es esto justo o sostenible? ¿Podemos seguir dependiendo de la buena voluntad de unos pocos locos para mantener la infraestructura digital de la que todos dependemos? Y eso de locos, muy entre comillas, por supuesto. Bueno, porque, como veremos a continuación, cuando un mantenedor se cansa o se ve sobrepasado, las consecuencias pueden ser devastadoras. Y eso nos lleva otra vez a la historia de XZ y a cómo un simple cambio de mantenedor estuvo a punto de poner en jaque al mundo entero. XZ es un programa relativamente sencillo y pequeño, pero que forma parte de todos los sistemas operativos de tipo Unix, como Linux o Android. Así que básicamente está en todas partes, haciendo su trabajo de comprimir y descomprimir datos sin que nadie sepa siquiera que está ahí. Hoy en día lo usan desde tu móvil hasta los servidores que guardan tus fotos en la nube. Es tan ubicuo que se ha convertido en parte de la fontanería invisible de la red. Pero mantener XZ, a pesar de su relativa sencillez, no era una tarea fácil. Su creador llevaba años haciéndolo en su tiempo libre, actualizándolo para que siguiera funcionando en nuevos sistemas y dispositivos, y como te comenté antes, llegó un punto en el que la tarea se volvió abrumadora, no podía más. Y es aquí donde entra en escena nuestro villano, Jia Tang, o mejor dicho, alguien que se hacía llamar Jia Tang, porque no sabemos realmente quién es. Este personaje apareció de la nada y empezó a contribuir al proyecto XZ, a contribuir mucho y bien además, es decir, estupendo, y hasta aquí todo normal. Así es como funciona el open source y es la filosofía que hay detrás. Gente de todo el mundo colaborando para mejorar el software. Pero el tal Jia Tang tenía otros planes. Poco a poco fue ganándose la confianza de la comunidad porque hacía un buen trabajo, pero, como luego se supo, incluso estuvo detrás de una campaña de acoso contra Lasse, el creador de XZ, tratando de minarle la moral y que lo dejase, presionándole para que cediera el control del proyecto a alguien. Es decir, era el que estaba detrás de todos esos mensajes que se quejaban por tonterías, de que pedían cosas todo el rato y hacían que Lasse se agobiase cada vez más. Y funcionó. Así que Lasse, en un momento dado, cansado y desbordado, porque además le estaban comiendo la moral, les pasó el testigo a este Jia Tang que tanto y tan bien había contribuido durante los últimos años al proyecto, confiando en que iba a hacer un gran trabajo como había hecho hasta el momento. Lo que no sabía él ni nadie es que Jia Tang no era una persona, sino probablemente un grupo de hackers, además probablemente financiado por un estado que no voy a nombrar, que no quiero meterme en líos, pero con un plan meticulosamente elaborado y a largo plazo, cuyo objetivo era convertir a XZ, que está en todas partes, no te olvides, en un caballo de Troya que les diese acceso a prácticamente todos los sistemas importantes del mundo. ¿Cómo? Bueno, pues modificando XZ para que pudiera abrir una puerta trasera en OpenSSH, que es el programa que se usa para controlar remotamente la mayoría de los servidores de Internet y todos estos sistemas basados en Unix. Lo que más miedo da es lo cerca que estuvieron de lograrlo. La versión manipulada de XZ ya estaba en fase de pruebas en varios sistemas operativos importantes, como los de Red Hat, sin que nadie se diese cuenta, ni siquiera los mantenedores de esos sistemas operativos. De hecho, esto echa abajo también uno de los mitos de la seguridad y el open source, que es que miles de ojos observando pueden detectar a tiempo cualquier tipo de problema. Cosa que no ocurrió, quizá porque el software era tan pequeño, ¿no? Entre comillas.
comillas. Si no hubiese sido por el trastorno obsesivo compulsivo, dicho así jocosamente, y la curiosidad de un programador de Microsoft llamado Andrés Freund, el ataque podía haber tenido éxito. Porque Andrés, que notaba que su SSH de repente iba un poco lento, milisegundos, no pudo evitar investigarlo y al hacerlo descubrió la vulnerabilidad crítica introducida por estos crackers y calificada con una puntuación perfecta de 10 en CVSS, el estándar que se usa para valorar estas vulnerabilidades en toda la industria. De hecho, te contamos esta historia en el número de abril de nuestro boletín mensual para programadores hace ya unos meses, cuando se descubrió todo. Esta historia, que estuvo a punto de acabar con el mundo como lo conocemos, porque de repente unos crackers, probablemente de un estado poco amigable, podrían tener acceso a casi cualquier servidor del mundo, ¿no? Bueno, pues esta historia nos plantea preguntas incómodas. ¿Cómo es posible que un componente tan crucial de Internet, por pequeño que fuera, dependiera de una sola persona? ¿O cómo podemos confiar en el software que usamos si no sabemos quién lo está manteniendo realmente? Pero más allá de eso, nos obliga a repensar nuestra relación con el open source, porque si bien la apertura y la colaboración son su mayor fortaleza, también pueden convertirse en su talón de Aquiles si no las gestionamos adecuadamente, ¿no? Entonces, la próxima vez que uses una biblioteca open source en tu proyecto, pregúntate quién está detrás de este código. ¿Cómo puedo contribuir a su mantenimiento? Y esto es muy importante, porque, como hemos visto, la seguridad de prácticamente todo puede depender de ello. El open source ha revolucionado la economía del software de una forma que nadie podía prever hace 30 o 40 años cuando empezó todo. Ha pasado de ser el proyecto idealista de unos cuantos programadores a convertirse en el motor que impulsa a algunas de las empresas más valiosas del mundo. Pero mientras esas empresas ganan miles de millones gracias al open source y contribuyen por su propio interés a liberar nuevo código, muchos de los proyectos de los que dependen los siguen manteniendo voluntarios que trabajan en su tiempo libre y a los que nadie ayuda. Es decir, liberan código por un lado, pero no ayudan con otro código del que dependen por otro. Es como si tuviésemos rascacielos de lujo construidos sobre cimientos que mantiene un tipo desde el garaje más profundo del edificio en sus ratos libres el fin de semana. No hace falta ser un genio para ver que este modelo tiene sus lagunas. Y es que el open source ha creado una especie de tragedia de los comunes digital porque todos nos beneficiamos de él, pero pocos se sienten responsables de su mantenimiento. Las empresas lo usan para ahorrar costes, los desarrolladores los usamos para aprender y para construir nuestros programas mucho más rápido, pero ¿quién se encarga de que todo siga funcionando? El caso de XZ nos muestra las consecuencias que puede tener este desequilibrio que hay ahí. Es un proyecto crucial para el funcionamiento de Internet, pero mantenido por una sola persona sin apoyo económico que acaba convirtiéndose en un agujero de seguridad, quizá el más gordo de la historia. Bueno, entonces, ¿cuál es la solución? El open source es genial, es una de las mejores ideas espontáneas que ha surgido de un grupo en las últimas décadas. El caso de XZ solo es el más llamativo de los últimos tiempos, pero hay muchos más. Por ejemplo, cada vez que te bajas un paquete NPM para tu proyecto frontend, no sabes qué se está trayendo por debajo y qué agujeros de seguridad trae a tu sistema, porque de hecho ya ha pasado en varias ocasiones, que se han colado puertas traseras y cosas por el estilo a través de paquetes NPM que te bajas tan tranquilamente. Y eso pasa con muchas otras cosas, ¿no? La buena noticia es que como desarrolladores tenemos el poder de cambiar las cosas. Somos los que diseñamos y construimos este mundo digital del que tanto dependemos. Así que tenemos la posibilidad de hacerlo más seguro y más justo. Así que aquí van algunas ideas concretas de cómo puedes contribuir. Primero, conoce lo que utilizas. O sea, es algo tan básico como hacer un inventario de todas las bibliotecas y herramientas open source que usas en tus proyectos. Y una vez que lo tengas, preguntarte ¿quién las mantiene? ¿Cuándo fue la última actualización de esta biblioteca? Conocer tu cadena de suministro, vamos. Este es el primer paso para protegerla. Es de sentido común, pero no todo el mundo lo hace. 2. Contribuye. Y eso no significa que tengas que estar escribiendo código solo para esos proyectos. No hace falta ser un genio de la programación para ayudar. Puedes mejorar la documentación, reportar bugs de forma detallada o incluso ayudar con traducciones. Cada granito de arena cuenta. Lo importante es tenerlo en mente y procurar sacar algún rato de vez en cuando para hacerlo. Cualquier contribución, por pequeña que sea, normalmente es muy agradecida y ayuda mucho a este tipo de proyectos. Por otro lado, también puedes apoyar económicamente. Si tu empresa se beneficia de un proyecto open source y por lo tanto le está sacando un rendimiento económico, plantea la posibilidad de patrocinarlo. Hoy en día en GitHub es facilísimo. Lo puedes hacer pues por 5 euros al mes. Así que hasta siendo un desarrollador autónomo individual puedes hacerlo si quieres. Considera mantener un proyecto tú mismo. Si usas mucho una biblioteca o una herramienta de código abierto, pero ves que está poco mantenida, plantéate contribuir. Ya digo que no hace falta dominar el proyecto ni ser un mega crack. Puede ser traduciendo el proyecto o la documentación al español, por ejemplo, arreglando un pequeño bug o fijándote en las issues, ¿no?, que escribe la gente y contestándola. A veces es un poco frustrante hacerlo y que luego no te hagan caso, que también pasa, pero al menos los has intentado. Entonces, inténtalo, tenlo en mente y procura contribuir de vez en cuando. Y finalmente, el último y quinto punto, educa a tus compañeros y a tus jefes en todo esto. Muchas empresas no son conscientes de cuánto dependen del open source. Así que si ayudas a crear conciencia sobre su importancia, como estoy haciendo yo ahora, y los riesgos de no cuidar el ecosistema con medidas como las anteriores que te acabo de decir y que son muy sencillas, estás contribuyendo a que esto se pueda mantener. Es decir, divulgar esto
aporta mucho también. Recuerda, el open source no es sacarle partido al código de otros, es mucho más, es una comunidad. Y como toda comunidad necesita que sus miembros nos apoyemos mutuamente. No podemos seguir tratando el software libre como si fuera un recurso infinito y gratuito, que es lo que hace la mayor parte de la gente. No puede ser el que va al jardín solo a mirar. El caso de XZ lo cuento porque me parece muy interesante y porque nos ha mostrado lo cerca que pudimos estar del desastre. Pero también nos ha enseñado el poder de la colaboración y de la vigilancia colectiva. Fue la curiosidad de un único desarrollador lo que evitó una catástrofe que podía haber sido mundial. El futuro del open source y por tanto de gran parte de nuestra infraestructura digital está en nuestras manos. Y no vale decir que soy demasiado pequeño para hacer algo. Todo cuenta, no es algo fácil, pero el primer paso es tener la mentalidad adecuada para empezar a hacer algo, es decir, darse cuenta de esto que te he estado contando, ¿no? Así que la próxima vez que uses una biblioteca open source, no te limites a bajártela y usarla. Piensa en las personas que hay detrás de ese código, al que vas a sacar partido y por lo tanto rendimiento económico seguramente, y pregúntate, ¿qué puedo hacer yo para fortalecer este proyecto o esta comunidad? Aunque sea algo muy pequeño, porque al final estarás invirtiendo en tu propio futuro. Venga, nos vemos en el siguiente.